Bueno amigos, pues el conflicto entre Rusia y Ucrania se calienta cada vez más y en esta ocasión, el día de ayer, el presidente de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden, habló con su homólogo Vladimir Putin, el cual fue totalmente, combinado a evitar el conflicto. El presidente de Estados Unidos le dice en este comunicado que saca La Vanguardia que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, avisa a su homólogo ruso Vladimir Putin que Estados Unidos y sus aliados impondrán costes severos a Rusia si decide invadir Ucrania. ¿A qué se debe este conflicto? Este conflicto se debe a que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos superpotencias. Tenemos por un lado a la potencia capitalista Estados Unidos y por otro lado tenemos a la potencia socialista llamada la Unión Soviética. Así que el mundo se divide y para frenar la hegemonía o el expansionismo de la Unión Soviética, que fue una realidad, Estados Unidos con sus aliados europeos que también eran procapitalistas o capitalistas, crean la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la cual busca frenar totalmente el avance expansionista de la Unión Soviética. Esto fue una realidad. El desembarco de Normandía no se da para atacar a Hitler, se da para detener la expansión de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Unión Soviética empieza a dominar a los alemanes, están a punto de llegar a la capital de Berlín, entonces los aliados se apresuran a desembarcar en Normandía para frenar el avance de los soviéticos. Esta es una realidad. Los libros lo manejan como que los aliados atacaron la parte francesa de Normandía para cerrar la llave, pero eso no es cierto. Ya los aliados veían que la Unión Soviética se estaba expandiendo, era otro imperio que estaba expandiéndose. En este caso el imperio socialista, se estaba expandiendo por toda Europa y entonces los aliados se apresuran a invadir por Normandía para entrar de lleno a la capital de Alemania, a Berlín. Es ahí donde se divide Alemania en dos partes, la Alemania oriental y la occidental, por así decirlo. Y de ahí, entonces, con unos 9 años de diferencia cuando termina la guerra, se crea la OTAN para frenar el expansionismo de la Unión Soviética, que fue un resultado muy positivo para las potencias capitalistas, entre ellas Inglaterra, Alemania. La propia Alemania estaba preocupada, la Alemania que se encontraba en la parte occidental, estaba preocupada por el expansionismo imperialista de los soviéticos. Era lo mismo que quería hacer Hitler al expandirse por Europa y por el mundo. Los soviéticos querían hacer lo mismo, por eso se crea la OTAN. No hay que quitar tampoco méritos a los Estados Unidos, que también tiene tiene visiones expansionistas como cualquier potencia. Todas las potencias tienen esa visión, pero este conflicto de Ucrania sin duda es la gota que derramó el vaso, porque ya la OTAN se ha expandido hacia los países que eran parte de la Unión Soviética. Entonces, Ucrania es el último bastión que tiene Rusia, que tiene la Rusia de Vladimir Putin, para frenar el avance de la OTAN. Si Ucrania entra a la OTAN, Rusia se verá totalmente amenazado, pues ahí colocarán lo que son los misiles balísticos que podrían llegar a la capital de Moscú. En este momento no se puede. La capital de Moscú está muy retirada de lo que es la visión de la OTAN. Si Ucrania entra, por esta razón, entra a la OTAN, por esta razón, el presidente de Rusia no quiere que esto ocurra. También aquí hay que mencionar que Ucrania es un paso hacia Europa, hacia la Europa occidental y la Europa oriental. Hay que recordar que Rusia no es Europa, se le llama normalmente Eurasia. Una parte de Rusia se encuentra en Europa y la otra parte se encuentra hacia Asia.
y también es vecino de los Estados Unidos por medio del estrecho de Bering, o sea que Rusia estratégicamente está bien colocado en el mundo, tiene salidas a Europa, tiene salidas lo que es el continente asiático y Asia, los Estados Unidos por medio del estrecho de Bering. Son vecinos, aunque usted no lo crea, aunque pensará que Rusia está muy lejos, pues no, por el estrecho de Bering son vecinos Estados Unidos y Rusia, lo cual habla gravemente de que estas dos potencias militares no se pueden enfrentar por nada del mundo, pero el conflicto de Ucrania yo creo que es algo que ya el gobierno ruso no va a tolerar porque le deja totalmente rodeado, rodeado ante la OTAN y no puede permitir que Ucrania entre a este conflicto. Así que también hay una cosa muy pertinente que ya se ha visto que están saliendo, vemos aquí este artículo. Si Rusia y Estados Unidos empiezan a disparar unos a otros, habrá una guerra mundial. Biden afirma que no mandará tropas estadounidenses a Ucrania. Esta, Esto se me hace un encabezado nada más para llenar la plana. Si Rusia invade Ucrania, se verá Estados Unidos obligado a entrar de lleno al conflicto porque es una invasión a un país soberano, un país que quiere entrar a la OTAN. El problema que está teniendo Rusia es que este conflicto se le está yendo de las manos. Ese es el problema, eso es lo que veo en este momento, que Rusia ya está muy atrasado en lo que es la invasión, que no queremos que se dé, nadie quiere un conflicto a nivel mundial, pero Rusia ya se encuentra muy atrasado. Ucrania ha solicitado la entrada a la OTAN, lo cual ya pondría a Rusia de rodillas, porque una vez que Ucrania sea miembro de la OTAN, por algún despiste del gobierno ruso, se le ocurre invadir Ucrania siendo miembro de la OTAN, Estados Unidos se verá obligado a entrar de lleno a la guerra, porque en la OTAN uno de los tratados que hay en esa organización es que si un país miembro es atacado, entonces todos tendrán que entrar de lleno a defenderlo. Esto quiere decir que entrarían a la guerra. Por eso Rusia en este momento ya se encuentra muy, pero muy atrasado del conflicto. Si la invasión no se da en estos días, no se va a dar porque ya se tomarían decisiones en lo que son la diplomacia, pero si en estos días la invasión no se da, ya no se va a dar, no se va a dar en marzo, no se va a dar en abril, porque posiblemente ya Ucrania entre a lo que es la OTAN, lo que no quiere Rusia, pero dudo mucho que Rusia se atreva a atacar a lo que es Ucrania siendo ya miembro de la OTAN. Por eso ha desplegado 100,000 soldados en su frontera para meter presión. Si esta presión no se ejerce, entonces lo más probable es que Rusia haga una invasión en estos días, pero más allá de marzo, abril, ya no será posible la invasión. También hay que recordar que ya va de salida el invierno y al descongelarse pues los caminos, en este momento están congelados, hay que recordar que es una zona demasiado fría. Ese ha sido el bastión de los rusos cuando han querido invadir ese país, que el hielo ha servido para frenar a las potencias militares. Le pasó a Napoleón y le pasó a Hitler. Entonces, en este momento no está acorde a una invasión. Logísticamente es casi imposible porque va a empezar la primavera y empieza el deshielo, lo cual atasca las tropas de tierra. Ustedes dirán que se puede atacar por aire, así es, pero una invasión no se hace por aire, una invasión se hace vía terrestre. La avanzada de los aviones lo que hace es despejar un poco el camino, pero la invasión tiene que ser terrestre y en este momento que entra la primavera, veo que Rusia ya ha perdido el impacto, ya ha perdido el impacto. Entonces, si no se da en estos días, pues probablemente ya no se dé. También hay que recordar que por eso está la inteligencia de Estados Unidos, está diciendo que salgan los estadounidenses de Ucrania, que ya abandonen Ucrania, porque ellos han visto esta situación y tienen calculado que si no se da en estos días ya no se va a dar, pero esta semana es una semana crucial porque estamos entrando ya a lo que es la primavera
y la inteligencia de Estados Unidos ha visto 100,000 tropas en la frontera ucraniana, pero también se ha dado cuenta que este es el punto más alto del conflicto. Si este punto en esta semana o parte de la semana que viene no se da la invasión, ya no se va a dar porque entraría totalmente la primavera, lo cual atascaría los caminos de lodo. Eso para la avanzada terrestre es casi imposible, para los tanques de guerra es pues prácticamente meterse a un lodacero. Le pasó a los alemanes cuando fueron a invadir Moscú, cuando estuvieron en Stalingrado, pues su avanzada de tierra no pasó por los caminos llenos de lodo, así que esta es quizá la semana más crítica de este conflicto. Si Rusia y Estados Unidos atrevieran a atacarse entre ellos, entonces sí estaríamos hablando de un conflicto mundial. También hay que recordar que el conflicto, aún sin Estados Unidos, sin entrar a la guerra, una vez que Rusia invada a Ucrania, posiblemente se dé la invasión de China sobre Taiwán. Hay que recordar que China está reclamando a Taiwán como su territorio. Taiwán en este momento es un país libre, también está bajo la protección de los Estados Unidos, así que esto sería una escalada a nivel mundial. Hay que recordar, no hay que dejar de lado que todas las potencias, todas, sin excepción de alguna, tienen las ideas de conquistar y de ser expansionistas. Todos los países que son potencias así funcionan. Lo tiene Rusia, lo tiene Estados Unidos, lo tuvo Japón, lo tuvo Alemania. Todas las potencias tienen miras expansionistas. Hasta la muy noble Francia fue expansionista en África. Así que no hay que dejar de lado esto porque quieren ampliar sus recursos. Son países que consumen muchos recursos y necesitan expansionismo. Esto es, ustedes podrán decir que pueden comprar los recursos con dinero, pero no se trata de eso, se trata de apropiarse los recursos de un país. Entonces, todos los países que son potencias o que son potencias económicas deben de tener siempre miras expansionistas, y esto es lo que está ocurriendo en este conflicto. Más allá del conflicto de las fronteras, Rusia pues en este momento está requiriendo hacerse potencia mundial. También hay que recordar que están viendo una debilidad de los Estados Unidos. Estados Unidos no está pasando por un tramo bueno. Hay que recordar que la pandemia y aparte la inflación están pues sacudiendo a ese país. Así que este es un conflicto que puede desatar una tercera guerra mundial. Hay que recordar que la primera guerra mundial se dio con la muerte del archiduque de Austria, y la segunda guerra mundial se da más que nada por la Gran Depresión de 1929. Es ahí donde empieza a surgir el fascismo y empieza a surgir, a agarrar fuerza lo que es el socialismo, porque los países se encontraron totalmente pobres. Casi todas las potencias estuvieron en una pobreza debido a la gran inflación de 1929, que también tocó a los Estados Unidos. Entonces, si se han dado conflictos mundiales por menos situaciones, por situaciones más, pues menos, como podría de llamarlo, menos arrogantes que la que está sucediendo en este momento, podría ser este el inicio de una tercera guerra mundial. Sí podría ser, porque hay países que tienen visiones expansionistas, entre ellos está China, así que no hay que perderle el hilo a este conflicto. Mi pronóstico es que si Rusia no hace nada en esta semana y la que sigue, este conflicto ya no va a suceder, porque posiblemente Ucrania entre como miembro a la OTAN, y ahí Rusia dudo mucho que se atreva a tocar a un país que pertenezca a la OTAN. Así que este es un conflicto que se dará en estas semanas, esta semana más que nada, la semana del día 14 de enero de 2022 a la siguiente semana. Si no ocurre nada, ya no ocurrió nada con este conflicto, así que este es mi pronóstico.